En el corazón de una Europa desgarrada por guerras y traiciones, una mujer forjó su destino con la obsesión de una madre y la astucia de un rey. María de Médici llegó a Francia no como una simple esposa, sino como una tormenta de ambición y amor maternal. Su vida fue un tapiz tejido con hilos de oro y sombras profundas, donde cada decisión política giraba en torno a la seguridad de sus hijos. ¿Podría una madre proteger a sus vástagos cuando el trono se convierte en un tablero de ajedrez mortal? Desde la opulencia de las cortes italianas hasta el exilio amargo en tierras extranjeras, su historia es un testimonio de cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva o en un escudo impenetrable. Esta es la crónica de una reina que jugó con el destino de su familia, como si fueran piezas de un juego sin fin, desafiando a reyes, papas y la propia historia. Prepárate para descubrir los secretos de una mujer que amó demasiado y luchó demasiado y cuyo legado aún resuena en los pasillos del poder. En el corazón de Florencia, bajo la sombra de los palacios renacentistas, nació una niña destinada a cambiar el destino de una nación entera. María de Médici no era simplemente una princesa, era la encarnación de una dinastía que había dominado el arte, la banca y la política europea durante generaciones. Su infancia estuvo marcada por la opulencia, pero también por la fría realidad de las alianzas matrimoniales. A los 14 años, su vida fue sellada en un contrato que la alejaría para siempre de su tierra natal. El rey Enrique IV de Francia, un monarca guerrero y carismático, buscaba desesperadamente fondos y legitimidad tras años de guerras religiosas devastadoras. Los Médici ofrecían ambas cosas, pero el precio era la mano de María. La partida de Florencia fue un evento solemne, cargado de una melancolía silenciosa. Los barcos que la transportaron a través del Mediterráneo no llevaban solo a una joven esposa, sino a un tesoro inmenso y a una carga política insoportable. Al llegar a Lyon, el contraste entre la sofisticación italiana y la rudeza francesa fue abrumador. La corte la recibió con una mezcla de curiosidad y desdén. Los nobles franceses, acostumbrados a la franqueza de su rey, veían en ella una extranjera calculadora, una mujer que traía consigo costumbres extrañas y una obsesión por el poder que pronto se revelaría peligrosa. Sin embargo, María no se dejó intimidar. Su mente, aguzada por años de observación en la corte de los Médici, comenzó a trazar planes. No veía a su futuro esposo como un compañero de vida, sino como un medio para asegurar el futuro de su linaje. Cada sonrisa era una estrategia, cada lágrima una herramienta política. La llegada de María marcó el inicio de una nueva era, pero también sembró las semillas de una tragedia familiar. Su obsesión por proteger a sus hijos, a quienes vería como piezas en un tablero de ajedrez infinito, pronto entraría en conflicto con la realidad salvaje de la política francesa. ¿Podría una mujer extranjera sobrevivir en un reino donde la traición era moneda corriente? La respuesta yacería en los años venideros, donde el amor maternal se transformaría en una fuerza destructiva y obsesiva que sacudiría los cimientos del trono francés. El año 1600 marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de Francia. María de Médici, una joven de 28 años, llegó a Lyon con una dote inmensa y una misión clara: asegurar la continuidad de la dinastía Borbón. Su matrimonio con el rey Enrique IV no fue un encuentro de corazones, sino un tratado político forjado en el fuego de la necesidad. El rey, un hombre de guerra curtido y pragmático, necesitaba dinero para estabilizar su reino recién pacificado, mientras que la familia Médici
buscaba un trono para su hija. La boda se celebró con una opulencia deslumbrante, diseñada para impresionar a las cortes europeas y ocultar las tensiones subyacentes. Sin embargo, la verdadera ceremonia ocurrió en secreto, lejos de los ojos del público, donde los votos fueron intercambiados con una frialdad calculada. María, acostumbrada a la vida lujosa de Florencia, se encontró de repente en el centro de una corte francesa llena de intrigas y facciones rivales. Su llegada fue vista con recelo por la nobleza local, que temía la influencia extranjera y el poder creciente de los banqueros italianos. A pesar de las dudas iniciales, María demostró una determinación feroz. No era una reina pasiva. Entendía que su valor residía en su capacidad para dar herederos. Cada día que pasaba sin un hijo era una amenaza a su posición y a su futuro. La presión era asfixiante, pero ella la enfrentó con una calma estoica, ocultando sus miedos detrás de una máscara de dignidad real. La corte observaba cada movimiento, esperando un error, pero María jugaba su partida con la precisión de un estratega. Su obsesión por el destino de sus hijos comenzaba a tomar forma, no como un deseo maternal simple, sino como una estrategia política compleja. Ella veía a sus futuros descendientes como piezas vitales en un tablero de ajedrez, donde el rey era el oponente y la nación el premio. La nueva era que se abría prometía estabilidad, pero también sembraba las semillas de conflictos futuros. La unión de dos mundos distintos, el italiano y el francés, crearía una dinámica de poder que cambiaría el curso de la historia. ¿Podría María mantener el equilibrio entre su ambición personal y las expectativas de una nación que la miraba con escepticismo? El destino de Francia pendía de un hilo, y ella estaba decidida a no soltarlo nunca. El año 1601 marcó un punto de inflexión irreversible en la historia de Francia. En el castillo de Fontainebleau, bajo una atmósfera cargada de tensión y esperanza, María de Médici dio a luz a un hijo varón. El pequeño Luis no era simplemente un bebé, era la encarnación de la estabilidad dinástica que el reino desesperadamente necesitaba tras años de guerras religiosas devastadoras. Sin embargo, para María, este evento trascendía la mera política. Desde el primer llanto del infante, una obsesión profunda y posesiva comenzó a arraigarse en su corazón, transformando su amor materno en una fuerza política inquebrantable. Ella veía en el niño no solo a su hijo, sino a su futuro, su legado y su única garantía de poder en una corte llena de enemigos implacables. Cada respiro del pequeño era calculado como un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez infinito. María decidió que su hijo sería el rey perfecto, moldeado por su propia visión, libre de las influencias externas que ella consideraba peligrosas. Esta protección se volvió asfixiante. La reina madre comenzó a controlar cada aspecto de la crianza real, desde los tutores elegidos hasta los juegos permitidos, asegurándose de que el futuro monarca dependiera exclusivamente de ella. Su amor se mezcló con el miedo al abandono y la paranoia de perder el control. La corte observaba con inquietud cómo la madre convertía al heredero en un juguete de Estado, un peón vital en su juego de poder personal. Los nobles franceses, acostumbrados a la independencia, empezaron a sentirse desplazados por la sombra alargada de la reina madre. La relación entre madre e hijo se convirtió en el eje central de la política francesa, donde el afecto genuino se entrelazaba peligrosamente con la ambición desmedida. María no podía imaginar un futuro donde su hijo
reinara sin su guía constante. Esta obsesión, nacida del amor, se transformaría lentamente en una prisión dorada para el joven Luis. El destino de Francia pendía de un hilo delicado, tejido por las manos de una madre que amaba demasiado y confiaba demasiado poco en el mundo exterior. ¿Podría el joven rey algún día romper las cadenas de esta devoción asfixiante? La historia estaba a punto de revelar el costo de un amor que se convirtió en control absoluto. La mañana del 14 de mayo de 1610, el aire en París estaba cargado de una tensión silenciosa que presagiaba la tragedia. El rey Enrique IV, un monarca amado por su pueblo pero odiado por sus enemigos políticos, se dirigía a visitar a su esposa en el Louvre. Su carruaje quedó atrapado en el tráfico de la calle de la Ferronnerie, un momento de vulnerabilidad fatal. Un fanático llamado Ravaillac, aprovechando la inmovilidad del vehículo, se acercó y asestó varios golpes mortales al soberano. La noticia del regicidio se extendió por la ciudad como un rayo, sumiendo a Francia en un luto inmediato y profundo. La muerte violenta del rey dejó un vacío inmenso en el trono, pues su hijo, Luis XIII, apenas tenía 9 años de edad. En este caos, María de Médici emergió como la figura central, reclamando la regencia con una determinación feroz. Para ella, la supervivencia de su hijo y la estabilidad de la dinastía dependían de su control absoluto sobre el gobierno. No era solo una madre preocupada, era una política astuta que veía en la regencia su oportunidad para consolidar el poder que siempre había deseado. Sin embargo, su ascenso no fue pacífico. La nobleza francesa, dividida y ambiciosa, observaba con recelo a esta reina extranjera que ahora gobernaba en nombre de un niño. María comenzó a tejer una red de alianzas complejas, tratando de asegurar la lealtad de los grandes señores mediante concesiones y promesas. Su obsesión por el destino de sus hijos se transformó en una estrategia de Estado implacable. Cada decisión que tomaba estaba teñida por el miedo a perder el control y por la necesidad de proteger a Luis de las garras de la traición. La corte se convirtió en un campo de batalla donde las palabras eran armas y las sonrisas, máscaras de peligro. Mientras el país lloraba a su rey, María preparaba el terreno para un futuro incierto, convencida de que solo su mano firme podría guiar a Francia a través de las tormentas que se avecinaban. Pero, ¿podría una madre proteger a su hijo de las maquinaciones de un reino entero que la despreciaba? La sombra de la conspiración ya se cernía sobre el palacio. Cuando María de Médici cruzó los Alpes hacia Francia, no traía solo una dote inmensa, sino una visión política forjada en las sombras de Florencia. Su llegada marcó el inicio de una era donde la influencia italiana se entrelazó profundamente con la monarquía francesa. El rey Enrique IV, cautivado por su belleza y su astucia, la nombró regente tras su trágica muerte, confiando en ella la custodia de su hijo, Luis XIII. Sin embargo, esta confianza pronto se transformó en una lucha feroz por el control absoluto del reino. María no veía a su hijo como un individuo, sino como una pieza vital en un tablero de ajedrez geopolítico. Su obsesión por asegurar el futuro dinástico la llevó a orquestar matrimonios estratégicos que unieron a Francia con España, consolidando alianzas que durarían generaciones. Pero su estilo de gobierno, marcado por el favoritismo hacia sus favoritos italianos, generó un profundo resentimiento entre la nobleza francesa. Los duques y príncipes, celosos de su poder,
comenzaron a conspirar en las sombras, viendo en ella una extranjera que desviaba las riquezas del reino hacia sus parientes lejanos. La corte se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra era un arma y cada silencio una amenaza. María, lejos de retroceder, intensificó su control, utilizando la riqueza de los Médici para comprar lealtades y sofocar disidencias. Su influencia se extendió desde los salones dorados de París hasta los campos de batalla de Flandes, donde sus decisiones militares cambiaron el curso de la historia europea. A pesar de su poder, la soledad la acechaba. La relación con su hijo se deterioró rápidamente, transformándose en una guerra fría entre madre e hijo. Luis, ahora un joven adulto, ansiaba liberarse de su tutela, mientras ella se aferraba desesperadamente a su autoridad. La tensión alcanzó un punto crítico cuando los nobles se rebelaron abiertamente, exigiendo su destitución. María se vio obligada a huir de la corte, dejando atrás el poder que tanto había amado. Su caída fue tan rápida como su ascenso, pero su legado de intrigas y ambiciones perduraría en la memoria de Francia. ¿Podría una madre proteger a su hijo a costa de su propia libertad? La respuesta se escribiría en sangre y traición en los capítulos siguientes. La corte de Francia respiraba un aire de tensión palpable, mientras María de Médici forjaba una de las alianzas más controvertidas de su reinado. Para asegurar la paz con el eterno rival español, la reina madre tomó una decisión que sacudiría los cimientos de la monarquía francesa: casar a su hijo, el joven Luis XIII, con la infanta Ana de Austria. Este matrimonio no fue un acto de amor, sino un cálculo político frío y desesperado. María veía en esta unión la única forma de detener las guerras sangrientas que asolaban Europa y de consolidar su propio poder frente a la nobleza rebelde. Sin embargo, el precio de esta paz era altísimo. El joven rey, apenas adolescente, fue entregado como una pieza en el tablero diplomático, separado de su madre y de su entorno familiar para ser educado bajo la estricta vigilancia de la corte española. La ceremonia de boda, celebrada en la frontera entre ambos reinos, fue un espectáculo de lujo y protocolo, pero detrás de las sonrisas forzadas y los trajes de seda se ocultaba una profunda tristeza. María observaba desde la distancia, sabiendo que su hijo se convertía en un rehén de la diplomacia. La infanta Ana, por su parte, llegaba a un país hostil, rodeada de espías y conspiraciones. La alianza prometía estabilidad, pero en realidad solo sembraba las semillas de futuros conflictos. Los consejeros de María, temiendo por su influencia, comenzaron a urdir planes para separar al rey de su madre. La obsesión de María por controlar el destino de sus hijos la llevó a cometer errores fatales, confundiendo la lealtad con la obediencia ciega. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, celebrando la unión de dos coronas, una sombra se cernía sobre el futuro de Francia. La paz era frágil y la confianza inexistente. ¿Podría María mantener el control cuando su propio hijo comenzara a reclamar su autoridad? El destino de la dinastía pendía de un hilo, y el juego de poder estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa e impredecible para todos los involucrados en esta trágica historia de ambición y traición familiar. La corte de Francia se había convertido en un campo de batalla silencioso donde las miradas pesaban más que las espadas. María de Médici, la reina madre, había depositado toda su confianza y poder en su favorito, Concino Concini. Este hombre, de origen italiano
y sin títulos nobiliarios, ascendió rápidamente gracias a la protección real, desatando la furia de la antigua aristocracia francesa. Para ellos, Concini no era un consejero, sino un intruso que manipulaba a la reina para sus propios fines egoístas. La tensión en el palacio era palpable, un aire eléctrico que precedía a la tormenta. María veía en Concini a su único aliado, un escudo contra los nobles que siempre habían despreciado su origen extranjero. Sin embargo, su obsesión por protegerlo cegó su juicio político. Concini acumuló riquezas y cargos, comprando lealtades y despreciando las leyes del reino. Su arrogancia creció al mismo ritmo que el odio hacia él. Los nobles conspiraban en las sombras, murmurando sobre la necesidad de eliminar a este parásito que drenaba la sangre de la monarquía. La reina, ciega por su afecto, ignoró las advertencias de sus propios hijos y consejeros más leales. Ella creía que su voluntad era suficiente para mantener el equilibrio, pero el destino ya había trazado un camino diferente. La relación entre la madre y su favorito se volvió tóxica, alimentada por el miedo y la paranoia. Cada día que pasaba, la brecha entre la reina y el pueblo se hacía más profunda. Concini se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para todos los males del reino. La reina no podía ver que su protección era, en realidad, una sentencia de muerte para ambos. El conflicto no era solo político, era una lucha por la supervivencia de la propia dinastía. La reina madre, atrapada en su propia obsesión, caminaba hacia un abismo sin darse cuenta. El destino de sus hijos, que ella tanto deseaba controlar, estaba a punto de escapar de sus manos para siempre. La sombra de la traición se alargaba sobre el trono, y el silencio del palacio pronto sería roto por gritos de guerra y sangre derramada en los pasillos reales. La corte de Francia se había convertido en un nido de víboras donde la lealtad era una moneda escasa y la traición la única divisa constante. María de Médici, la reina madre, observaba con creciente pánico cómo su autoridad se desmoronaba bajo el peso de las intrigas orquestadas por sus propios hijos y los nobles que juraban lealtad al rey. La obsesión que la consumía por controlar el destino de sus hijos como meros juguetes de Estado había generado un efecto rebote devastador. Luis XIII, ya no un niño, sentía el yugo de su madre como una prisión insoportable, mientras que sus hermanos menores, instigados por facciones rivales, comenzaban a ver en la rebelión la única vía para la libertad. Los salones del Louvre, antes llenos de música y festines, ahora resonaban con susurros conspirativos y pasos furtivos en las galerías oscuras. Los nobles descontentos, liderados por figuras carismáticas que prometían restaurar el poder de la antigua aristocracia, tejieron una red de alianzas peligrosas. No buscaban simplemente un cambio de gobierno, sino la caída total de la regente que consideraban una extranjera arrogante. María, cegada por su amor posesivo y su miedo al abandono, ignoró las advertencias de sus consejeros más leales. Creía que su sangre real era suficiente escudo contra la traición, subestimando la profundidad de la rabia que había despertado. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando los rebeldes comenzaron a movilizar tropas en las provincias, desafiando abiertamente la autoridad real. El rey, atrapado entre el deber filial y la necesidad de afirmar su soberanía, vaciló, lo que solo alimentó las ambiciones de los conspiradores. María sintió el frío de la derrota acercarse, pero su orgullo le impedía retroceder. Sabía que si perdía el control ahora, no solo perdería su influencia, sino que vería a sus hijos convertidos en enemigos mortales.
La noche antes del estallido final, la reina caminó sola por sus aposentos, preguntándose si su obsesión por el poder había destruido la única familia que le quedaba. El destino de Francia pendía de un hilo, y el silencio que precedía a la tormenta era más aterrador que cualquier grito de guerra. ¿Podría la madre salvar a sus hijos antes de que la espada de la rebelión los separara para siempre? El aire en París se volvió gélido para María de Médici. Su hijo, el rey Luis XIII, había decidido finalmente romper los lazos que ella creía inquebrantables. Bajo la influencia de su favorito, el duque de Luynes, el joven monarca ordenó el arresto de su propia madre. La reina madre, acostumbrada a la opulencia y al poder absoluto, se encontró repentinamente encerrada en el castillo de Blois, lejos de la corte que ella misma había moldeado con tanto esfuerzo. Las ventanas de su prisión se convirtieron en sus únicos testigos de un mundo que ya no le pertenecía. La soledad era un castigo más severo que cualquier prisión física. La obsesión que la había definido durante años ahora se transformaba en una desesperación silenciosa. Sin embargo, María no era una mujer que aceptara el destino sin luchar. Su mente, aguda y calculadora, comenzó a tejer una red de escape mientras sus guardias, confiados en su aislamiento, bajaban la guardia. La noche del 22 de febrero de 1619, el silencio del castillo fue roto por una huida audaz que desafiaría la lógica y la autoridad real. Con la ayuda de un grupo de leales, María se deslizó por las paredes exteriores del castillo, utilizando una cuerda improvisada para descender hacia la libertad. El frío de la noche mordía su piel, pero el fuego de su ambición ardía con más fuerza que nunca. Al tocar el suelo, no sintió alivio, sino una determinación feroz. Sabía que su hijo la vería como una traidora, pero ella se veía a sí misma como la única salvadora de la monarquía. La huida a Blois no fue un final, sino el comienzo de una nueva guerra civil. María de Médici, la mujer que había tratado a sus hijos como juguetes de Estado, ahora jugaba su última carta contra el propio rey. El reino se preparaba para la tormenta, y la reina exiliada caminaba hacia ella con la cabeza en alto, lista para reclamar lo que consideraba suyo por derecho divino. La sombra de la traición se cernía sobre Francia, y nadie sabía qué consecuencias traería esta audaz fuga para el futuro de la dinastía. El aire en la corte francesa se volvió denso, con traición y miedo. María de Médici, una vez la poderosa regente, ahora se sentía acorralada por su propio hijo, Luis XIII, y su implacable favorito, Richelieu. Su exilio en Compiègne no era un descanso, sino una prisión dorada donde cada susurro era vigilado. La reina madre, obsesionada con el destino de sus hijos como juguetes de Estado, decidió que ya no sería una pieza pasiva en el tablero político. Su corazón, endurecido por años de humillación, latía con una furia renovada. En la oscuridad de la noche, María urdió un plan desesperado para recuperar su poder perdido. No se trataba solo de supervivencia, sino de venganza y restauración de su linaje. Reunió a sus antiguos aliados, hombres que temían el ascenso del cardenal Richelieu, tanto como ella. Juntos, tramaron una rebelión que sacudiría los cimientos del reino. La noticia de su huida se extendió como un reguero de pólvora por las provincias. María escapó de su cautiverio bajo la cobertura de la lluvia, montando a caballo con una determinación feroz. Su llegada a la corte de su hijo, el rey, fue un desafío directo a la autoridad real. Exigió una audiencia inmediata, gritando que su hijo
había sido engañado por un ministro tirano. La tensión en la sala era palpable, casi cortante. Luis XIII, dividido entre el respeto filial y la lealtad a su primer ministro, se vio obligado a escuchar. María habló con la pasión de una madre que ha perdido todo, describiendo cómo Richelieu había manipulado al rey contra su propia sangre. El rey vaciló y por un momento pareció que la reina madre podría triunfar. Sin embargo, Richelieu ya había movido sus piezas. Las tropas reales se movieron rápidamente para rodear a los rebeldes. La rebelión de la reina madre, tan esperanzada al principio, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la realidad política. María se dio cuenta de que su juego de poder había llegado a un punto sin retorno. La lealtad de sus hijos se había fracturado para siempre. Ahora, la única salida era la guerra abierta, un conflicto que podría destruir a la monarquía misma. El destino de Francia pendía de un hilo, y María de Médici estaba lista para cortarlo. El invierno de 1619 trajo consigo un frío que parecía calar hasta los huesos de la Francia dividida. María de Médici, tras meses de exilio forzado en el castillo de Angulema, se encontraba en una encrucijada crítica. Su hijo, el rey Luis XIII, y su antiguo favorito, Concini, habían enviado emisarios con una propuesta que parecía una tregua, pero que en realidad era una trampa política cuidadosamente orquestada. La reina madre, obsesionada con recuperar su poder y asegurar el futuro de sus hijos como piezas en un tablero de ajedrez real, aceptó reunirse. El Pacto de Angulema fue firmado bajo la presión de la guerra civil inminente y la amenaza de una intervención extranjera. Las cláusulas eran ambiguas, diseñadas para aplacar a la madre mientras se consolidaba el control del hijo. María creyó haber ganado una victoria diplomática, devolviéndole su estatus y su influencia en el Consejo Real. Sin embargo, la realidad era mucho más cruel y fría que sus esperanzas. Al regresar a la corte de París, no fue recibida como una reina restaurada, sino como una figura vigilada, una prisionera de lujo en su propio palacio. La tensión entre madre e hijo se había transformado en un silencio gélido, cargado de desconfianza mutua y resentimiento acumulado. Luis XIII, ahora más firme en su autoridad, observaba cada movimiento de su madre con ojos de depredador. Los antiguos aliados de María comenzaron a alejarse, temiendo la ira del joven monarca. La reina, que había soñado con gobernar junto a su hijo, se encontró aislada en medio de una corte que ya no le pertenecía. Su obsesión por controlar el destino de sus hijos se había convertido en su propia jaula dorada. Cada paso que daba era calculado, cada palabra medida, pues sabía que un solo error podría costarle la libertad o incluso la vida. La sombra de la traición se cernía sobre ella y el aire en la corte olía a peligro inminente. ¿Podría María de Médici navegar estas aguas traicioneras sin naufragar? ¿O estaba destinada a ser destruida por la misma ambición que la había elevado? El destino de la dinastía pendía de un hilo, y el juego de poder apenas comenzaba. El destino de María de Médici se oscureció drásticamente con la llegada de un nuevo hombre al poder. El cardenal Richelieu, un estratega frío y calculador, vio en la reina madre no una aliada, sino el mayor obstáculo para la consolidación del Estado francés. Su ascensión marcó el inicio de una guerra silenciosa pero implacable contra la influencia de María en la corte de Luis XIII. Richelieu comprendió que mientras la reina mantuviera su poder, el rey
permanecería dividido entre la lealtad a su madre y la necesidad de gobernar con autoridad absoluta. Así, el cardenal comenzó a desmantelar meticulosamente la red de aliados que María había tejido durante décadas, aislando a la monarca de sus antiguos consejeros y amigos leales. La reina, acostumbrada a la adulación y al mando directo, se encontró repentinamente rodeada de sombras y susurros traicioneros. Cada intento de María por recuperar su antiguo estatus fue interceptado y neutralizado con una precisión quirúrgica por el nuevo primer ministro. La tensión en el palacio alcanzó niveles insostenibles, creando un ambiente de paranoia donde cada mirada podía ser interpretada como una conspiración. María, desesperada y sintiendo cómo su mundo se desmoronaba, intentó una última jugada desesperada para recuperar el control, pero Richelieu ya había preparado la trampa perfecta. La reina fue acusada de alta traición, un cargo que, aunque cuestionable, sirvió como justificación legal para su destierro definitivo. Fue expulsada de la corte real, separada de su hijo, el rey, y enviada a un exilio forzado lejos de París. La mujer, que una vez gobernó Francia desde las sombras, ahora vagaba como una figura fantasmal, observando desde la distancia cómo su legado era borrado sistemáticamente. Richelieu había logrado lo que parecía imposible: someter a la madre del rey y asegurar su propio dominio sin piedad. Sin embargo, la historia no había terminado con su caída. María, aunque desterrada, no estaba dispuesta a aceptar su derrota en silencio. Su corazón, lleno de rencor y una obsesión inquebrantable por el destino de sus hijos, comenzó a tejer una nueva trama desde la lejanía. ¿Podría la reina exiliada encontrar una manera de regresar y vengarse de aquel que la había destruido? La sombra de Richelieu se alargaba, pero la furia de María apenas comenzaba a arder. La noche del 24 de abril de 1617 marcó el fin de una era de influencia extranjera en la corte francesa. María de Médici, obsesionada con mantener el poder absoluto para sus hijos, había convertido a Concino Concini en su mano derecha, un favorito que el pueblo y la nobleza odiaban profundamente. El joven Luis XIII, ahora rey en nombre pero sin autoridad real, había sido manipulado durante años por su madre y su consejero italiano. Sin embargo, la paciencia de la corte había llegado a su límite. En las sombras del palacio de Luynes, una conspiración se tejía con hilos de traición y desesperación. El duque de Luynes, ambicioso y astuto, convenció al monarca de que Concini era un peligro mortal para la estabilidad del reino y para la propia vida del rey. La orden fue dada en secreto. Concini debía ser eliminado antes del amanecer. Cuando el favorito cruzó el puente del Louvre, esperando una audiencia rutinaria, fue interceptado por los guardias reales. No hubo juicio, ni defensa, ni piedad. Los disparos resonaron en el aire frío de París, silenciando al hombre que había gobernado Francia desde las sombras. Su cuerpo cayó, y con él la ilusión de protección que María había construido para su familia. La reina madre, al enterarse de la noticia, se desplomó en un grito de dolor y rabia impotente. Su mundo se desmoronaba en segundos. No solo había perdido a su consejero más leal, sino que su hijo, el rey, había tomado el control total, dejándola marginada y vulnerable. La noche de los engaños había terminado, dando paso a una nueva realidad política, donde María ya no era la arquitecta del destino, sino una prisionera de su propia ambición. El silencio que siguió a los disparos fue más aterrador que el ruido mismo, anunciando el inicio de un exilio forzado y una lucha por la supervivencia que definiría el resto de su vida.
La corte contuvo la respiración, esperando ver qué haría la reina ahora que su escudo había sido destruido. La lluvia fría de Colonia marcó el final de una era dorada para María de Médici. Tras años de intriga política y fugas desesperadas, la antigua reina de Francia se encontró finalmente atrapada en el exilio definitivo. Su palacio, una vez símbolo de poder absoluto, se transformó en una prisión de lujo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Los rumores de su muerte circulaban por las cortes europeas, pero ella seguía luchando con una tenacidad que desafiaba la lógica misma. Su obsesión por sus hijos, especialmente Luis XIII, se había convertido en una carga pesada que arrastraba cada día. Intentó una y otra vez negociar su regreso, enviando cartas llenas de súplicas y amenazas veladas, pero el trono francés permanecía cerrado para siempre. La reina, que alguna vez dictó la política de un reino entero, ahora dependía de la caridad de parientes lejanos y la generosidad de príncipes alemanes. La soledad la acechaba en cada rincón de su residencia, recordándole la distancia insalvable entre su pasado glorioso y su presente miserable. Sin embargo, su espíritu no se quebró fácilmente. Continuó escribiendo memorias, intentando justificar sus acciones y defender su legado histórico ante la posteridad. Cada palabra era un intento de recuperar el control que había perdido en el campo de batalla político. La enfermedad comenzó a debilitar su cuerpo frágil, pero su mente seguía activa, planeando estrategias imposibles para un futuro que nunca llegaría. En sus últimos días, la reina miraba hacia el sur, hacia Francia, con una mezcla de amor y resentimiento que consumía su alma. La historia la juzgaría como una madre ambiciosa que jugó con el destino de sus hijos como si fueran simples juguetes de Estado, pero en su corazón solo veía a una madre desesperada por proteger su linaje. El destino final de María de Médici fue trágico y solitario, lejos de las luces de Versalles. Su muerte en 1642 no fue celebrada, sino apenas notada, marcando el fin de una de las figuras más controvertidas de la historia francesa. Su legado quedó fragmentado, una sombra de lo que pudo haber sido si el destino hubiera sido más compasivo con su obsesión maternal. La noche del 22 de abril de 1619, el aire frío de Blois cortó como una navaja contra la piel de María de Médici. Encerrada en su habitación, la reina madre sabía que su libertad se desvanecía con cada segundo. Su hijo, el rey Luis XIII, había ordenado su vigilancia estricta, tratándola no como madre, sino como una amenaza política que debía ser neutralizada. Sin embargo, la obsesión de María por recuperar su poder y proteger el destino de sus hijos como juguetes de Estado no conocía límites. Con la ayuda de su leal sirviente, el duque de Épernon, ejecutó un plan audaz y desesperado. Escaló las paredes del castillo bajo la lluvia, una huida que desafiaría la lógica y la seguridad real. Al caer al suelo, herida pero viva, montó a caballo y galopó hacia la frontera, dejando atrás la prisión dorada de Francia. Su destino era Bruselas, donde su hermana gobernaba y donde esperaba encontrar refugio y aliados. La huida fue un éxito rotundo, pero el precio fue alto, la ruptura definitiva con su hijo. En Bruselas, María no buscó paz, sino venganza. La corte española la recibió con frialdad calculada, pero ella vio en ellos una oportunidad. Comenzó inmediatamente a tejer una nueva red de conspiraciones utilizando su carisma y su conocimiento de la política europea. Escribía cartas secretas, movía fichas en el tablero internacional
y prometía territorios a cambio de apoyo militar. Su mente, aguzada por la traición, trabajaba sin descanso. No quería solo volver a Francia, quería dominarla. La reina exiliada se convirtió en una figura temible, una madre que usaba a sus propios hijos como peones en un juego mortal. Mientras Luis XIII celebraba su victoria, ignoraba que la verdadera batalla apenas comenzaba. María de Médici, desde la distancia, preparaba el terreno para un retorno que sacudiría los cimientos del reino. La sombra de la guerra civil se alargaba sobre Europa, y ella era la arquitecta de su propio destino. ¿Podría el rey contener a la madre que había traicionado? La respuesta yacía en el futuro incierto, cargado de promesas rotas y lealtades cuestionables. El destino de Francia pendía de un hilo, y María de Médici sostenía la tijera. El verano de 1620 trajo consigo una tormenta política que María de Médici creía poder dominar con la fuerza bruta. Convencida de que su autoridad real era absoluta, marchó hacia el oeste al frente de un ejército mal preparado, decidido a aplastar la rebelión de sus propios hijos y sus aliados nobiliarios. Sin embargo, la realidad del campo de batalla era implacable y despiadada. En las orillas del río Loira, cerca de Pont-de-Cé, los ejércitos se enfrentaron en una colisión que cambiaría el destino de la monarquía francesa para siempre. María, montada en un caballo blanco, observaba con esperanza mientras sus tropas avanzaban, confiando ciegamente en su superioridad numérica. Pero la disciplina de las fuerzas reales, lideradas por el astuto Richelieu, era inquebrantable. El choque fue breve, pero devastador. Las líneas de la reina se rompieron con una rapidez alarmante, transformando la esperanza en caos absoluto en cuestión de minutos. Los soldados, desmoralizados y superados tácticamente, huyeron en desorden, dejando atrás banderas y armas. María, testigo impotente de su propia destrucción, vio cómo su sueño de poder se desvanecía entre el polvo y el humo de la batalla. No hubo masacres sangrientas ni ejecuciones inmediatas en ese momento, pero la derrota fue total y humillante. El ejército real se dispersó y la reina quedó aislada, rodeada por la traición de sus antiguos aliados. La batalla de Pont-de-Cé no fue solo una pérdida militar, fue el colapso definitivo de su autoridad política. Richelieu, con una frialdad calculada, aprovechó la victoria para negociar desde una posición de fuerza inigualable. María, ahora una figura rota y desesperada, se vio obligada a buscar refugio en el castillo de Angers, donde su destino pendía de un hilo. La guerra había terminado, pero la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. ¿Podría una madre derrotada recuperar el control de sus hijos antes de que el destino la consumiera por completo? La sombra de la prisión se cernía sobre ella, y el futuro de Francia dependía de su próxima jugada desesperada. La paz que se firmó en Angers en 1619 no fue más que un respiro engañoso en medio de una tormenta política inminente. María de Médici, la madre ambiciosa, aceptó las condiciones de su hijo Luis XIII con una sonrisa forzada, mientras su corazón ardía con la certeza de que la libertad recién ganada era solo un preludio a una nueva lucha. El rey, joven pero astuto, accedió a devolverle sus títulos y una pensión, pero con una condición tácita y peligrosa. Ella debía permanecer en la corte, vigilada de cerca, sin poder movilizar a sus antiguos aliados. Para María, esto era una jaula dorada disfrazada de reconciliación. Ella veía a sus hijos no como monarcas independientes,
sino como piezas de un tablero de ajedrez que ella debía controlar para asegurar el legado de los Médici. Cada día que pasaba en el palacio de Blois, la tensión se volvía más densa, casi tangible en el aire frío de los pasillos. Los espías de Richelieu, ahora ascendiendo en la corte, observaban cada movimiento de la reina madre, registrando sus conversaciones y sus gestos más sutiles. María, por su parte, jugaba un doble juego peligroso. Por la noche, en la intimidad de sus aposentos, escribía cartas cifradas a los príncipes rebeldes y a las potencias extranjeras, urdiendo una red de traición que amenazaba con desestabilizar todo el reino. La reconciliación era una farsa teatral, donde los actores conocían el final trágico antes de subir al escenario. El pueblo, cansado de las guerras civiles, anhelaba estabilidad, pero la ambición de una madre y la desconfianza de un hijo creaban un caldo de cultivo perfecto para el caos. La corte de Francia se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las miradas eran armas y los susurros, sentencias de muerte. María sentía que el tiempo se le agotaba. Sabía que, si no actuaba pronto, su influencia se desvanecería para siempre, dejando a sus hijos a merced de consejeros que no comprendían la grandeza de su linaje. La calma aparente era sólo el silencio antes del estruendo. ¿Podría la reina madre mantener su fachada de sumisión mientras preparaba el golpe definitivo que cambiaría el destino de Francia para siempre? La historia se inclinaba hacia un abismo de conflicto familiar y traición política. Colonia, 1631. El aire gélido del Rin corta la piel de María de Médici, una mujer que alguna vez gobernó Francia desde la sombra de su hijo. Ahora, en su exilio final, la reina observa cómo su destino se desmorona lentamente entre las murallas de una ciudad extranjera. La corte que la adoró se ha vuelto contra ella, y el rey Luis XIII, su propio hijo, ha ordenado su destierro definitivo. La obsesión que la consumió durante décadas, el deseo de controlar el destino de sus hijos como si fueran juguetes de Estado, se ha transformado en una amarga realidad de soledad absoluta. Ya no hay tronos que conquistar ni alianzas que forjar. Solo queda el eco de sus pasos en pasillos vacíos y el peso de una corona que ya no brilla. Los años han pasado, pero la memoria de su poder permanece viva en su mente. Recuerda las fiestas en el Louvre, los susurros de los embajadores y la sensación de estar siempre un paso adelante de sus enemigos. Sin embargo, la realidad actual es implacable. La enfermedad la acecha y la falta de recursos la obliga a vivir con una dignidad forzada. Los sirvientes leales han desaparecido, llevándose consigo los últimos vestigios de su antigua grandeza. María escribe cartas desesperadas a sus hijos, rogando por un encuentro, por una tregua, pero las respuestas son frías o simplemente no llegan. La política ha devorado a la madre y el corazón de la reina se rompe en silencio. En sus últimos días, la figura de la reina se convierte en un símbolo trágico de la ambición desmedida. La historia la recordará no por sus logros, sino por su incapacidad para aceptar que el poder es efímero. La soledad en Colonia no es solo física, sino espiritual. Es el castigo final por haber jugado con el destino de una nación y de su propia familia. Mientras el invierno avanza, María de Médici se prepara para enfrentar su final, sabiendo que su legado será una advertencia para futuras generaciones de gobernantes. La reina ha perdido todo, excepto su orgullo, y en ese orgullo reside su única victoria final.
el telón cae sobre una vida de intriga, dejando solo el silencio de un exilio eterno. Colonia, 1642. El invierno es implacable y la soledad se ha convertido en la única compañera de María de Médici. La gran reina, otrora dueña de Francia y madre de reyes, yace en una habitación fría, lejos de la corte que tanto amó y que finalmente la rechazó. Su cuerpo, debilitado por años de exilio y enfermedades, lucha contra el destino que ella misma intentó forjar con tanta obsesión. Ya no hay ejércitos que comandar, ni intrigas palaciegas que orquestar, solo el silencio de una vida que se desvanece. Sus últimos pensamientos no son de gloria, sino de sus hijos, aquellos a quienes intentó moldear como piezas de un tablero político, pero que terminaron convirtiéndose en sus verdugos más crueles. La reina muere sin haber visto la reconciliación con su hijo Luis XIII, ni el perdón que tanto anhelaba. Su muerte marca el fin de una era dorada y sangrienta, donde el poder familiar se mezcló con la traición estatal. El mundo entero siente el peso de su ausencia, no solo como la pérdida de una monarca, sino como el cierre de un capítulo histórico donde la ambición materna chocó frontalmente con la razón de Estado. Los historiadores debatirán por siglos si fue una víctima de las circunstancias o una arquitecta de su propia caída. Sin embargo, en este momento final, solo queda la tristeza de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo por intentar controlar lo incontrolable. Su legado, una mezcla de arte, guerra y dolor, permanece grabado en la piedra de Versalles y en los anales de la historia francesa. La era de los Médici en Francia se extingue con ella, dejando un vacío que nadie podrá llenar. El destino, ese juez implacable, ha cerrado el libro de sus aventuras. Ahora el silencio reina sobre su tumba, recordándonos que incluso las reinas más poderosas son, al final, mortales. La historia avanza, pero su sombra sigue alargándose sobre el futuro de Europa. La figura de María de Médici se desvanece lentamente en la bruma del tiempo, dejando tras de sí un rastro de ambición desmedida y un amor maternal que, paradójicamente, destruyó lo que más amaba. Su legado no es el de una reina gloriosa, sino el de una madre obsesiva que convirtió a sus propios hijos en peones de un tablero político inestable. Aunque murió en el exilio, lejos de la corte que tanto anhelaba controlar, su sombra sigue proyectándose sobre la historia de Francia. La monarquía que ella intentó proteger con tanta ferocidad terminó siendo devorada por las mismas fuerzas que ella desató. Su hijo, Luis XIII, a quien tanto temía perder, la superó en astucia y crueldad, consolidando un poder que ella nunca pudo entender del todo. El cardenal Richelieu, su antiguo aliado y luego su verdugo político, demostró que la razón de Estado siempre prevalece sobre los lazos de sangre. Sin embargo, sería injusto olvidar su contribución cultural. Bajo su regencia, el arte floreció en París, y el Palacio del Luxemburgo se convirtió en un símbolo de su grandeza y su soledad. Las pinturas de Rubens, encargadas para inmortalizar su vida, muestran una mujer poderosa, pero también revelan la fragilidad de su posición. Hoy, su historia nos enseña una lección amarga sobre los límites del poder y los peligros de la obsesión. María de Médici intentó forjar un destino para su familia, pero el destino, implacable, la convirtió en una advertencia eterna. Su nombre resuena en los pasillos del Louvre, no como el de una gobernante exitosa, pero sí como el de una mujer que lo perdió todo por intentar retenerlo. La historia la juzga con severidad, pero también con una piedad silenciosa. ¿Fue una víctima de las circunstancias o la arquitecta
de su propia ruina? La respuesta yace en el silencio de sus cartas olvidadas y en las ruinas de sus sueños rotos. Su legado es un recordatorio de que el amor, cuando se mezcla con el poder absoluto, puede convertirse en la herramienta más destructiva de todas. El futuro de Francia se escribió sin ella, pero su huella permanece indeleble en la memoria colectiva de una nación que aprendió a temer a las madres que gobiernan.